Estimados amigos, bienvenidos a este programa Frontalmente, un programa de opinión y diálogo que ha retornado ahora sí con regularidad, una vez que, a pesar de que la pandemia no se ha subsanado, pues ya hemos aprendido el uso de las protecciones necesarias y vamos a continuar con regularidad en nuestro programa, sin perjuicio de que eventualmente tengamos que tener invitados que no podrán estar de manera presencial. Para este programa hemos invitado a la señora superintendenta de bancos, la economista Ruth Arregui, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Alfonso. Muy buenas con todos y sobre todo a quienes siguen su programa Frontalmente. Gracias, economista. ¿Cuál ha sido el resultado de las medidas que adoptó el gobierno nacional a través del decreto 1017 y luego le dio una extensión más larga la Junta de Regulación de Política Monetaria y Económica con respecto a la refinanciación de los créditos de aquellas personas que, debido a la paralización de su producción, no ha podido honrar sus obligaciones con el sistema financiero? Mire, el decreto ejecutivo del presidente lo que establece es la necesidad y la obligatoriedad de dar prestaciones de servicios básicos y de servicios financieros. En ese sentido, y muy acertadamente en ese sentido, las instituciones bancarias no debían dejar de prestar los servicios a través de los canales de los cuales atienden. Lógicamente, dado que la medida única de combate hacia la pandemia COVID-19, en ese momento al menos era el confinamiento, entonces las recomendaciones siempre fueron de que la atención se haga con medidas de bioseguridad por una parte, y por otra parte también se le instaba a los clientes de las instituciones bancarias a que lo hagan de manera virtual preferiblemente o a través de los cajeros automáticos, y que no lo hagan en las oficinas o en las instalaciones de las instituciones bancarias. Eso por evitar precisamente la posibilidad de contagio. Este primer decreto ejecutivo del presidente entonces establece que hay que seguir prestando servicios financieros. Y ante esta necesidad y también un poco la superintendencia de bancos con algo de información que nosotros habíamos obtenido de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas respecto a cómo estaban enfrentando en otros países este confinamiento y estas medidas de primera fase, llamémoslas así. Nosotros hicimos una propuesta que fue llevada a la Junta de Política y Regulación Monetaria para poder hacer como una medida de alivio financiero un diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias, porque era necesario quitar en ese momento que la presión por el confinamiento era muy grande, era necesario quitarle la presión a las personas en el sentido del pago de sus obligaciones, porque sabíamos que no había actividad económica, no había ingresos y por tanto no tenían con qué pagar. Entonces, ese primer momento es cuando la Junta emite la resolución 569 y ese establece un periodo de 60 días de diferimiento. A ese periodo de 60 días después, dado que no se regresó todavía a las actividades productivas y más bien se extendió en algunos cantones el tiempo de confinamiento, digamos, o la semaforización está roja, entonces era necesario extender ese plazo para que fuera consistente con la reanudación de la actividad económica. Por tanto, la Junta también, bajo un informe que hizo la Superintendencia de Bancos, extendió el plazo entonces por 90 días adicionales. Con esos 90 días adicionales, lo que obtuvimos es un total de 150 días, y en ese momento es cuando expide la Asamblea y el Ejecutivo la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Economista, esta paralización esta paralización de del sistema económico, esta paralización de la cadena de pagos, esta
extensión que se le dio a los ciudadanos para que puedan refinanciar sus deudas, que como no estaban produciendo, no tenían cómo pagar a la banca o a las mutualistas. ¿Esto en qué medida afectó la liquidez del sistema financiero? Más bien, lo que fue afectado es la liquidez de las empresas, la liquidez de las MIPIMES, más que la liquidez del sistema bancario. Porque es importante anotar que los recursos que sirven para la intermediación financiera provienen de los depósitos y de los ahorros del público. Entonces, en esa medida, en tanto haya ahorro del público, esos recursos son los que se canalizan hacia los créditos. Por eso había que mantener este diferimiento, porque de lo contrario se hubiera deteriorado la cartera de créditos, es decir, los préstamos se hubieran deteriorado, se hubiera deteriorado la calidad y en los aspectos económicos de la cartera y por tanto se hubiera deteriorado también el activo de los bancos. En ese sentido, hubieron más bien dos momentos de un poco de presión de liquidez para los bancos, en el sentido de que hubo dos momentos de reducción de depósitos. Un primer momento de reducción de depósitos se presentó cuando recién inició la pandemia, cuando se emite el decreto ejecutivo y la gente entonces se asusta un poco y dice, si voy a estar confinado, chutica, voy a necesitar un poco de plata en la casa porque voy a tener gastos que voy a tener que afrontarlos y no voy a tener con qué. Entonces, en ese primer momento se retiran unos ahorros del sistema bancario. Y después hubo un segundo momento que ya se presenta en cambio cuando efectivamente las empresas empiezan, como medida también de ellos de sortear la pandemia, empiezan a despedir empleados. Y entonces, claro, los empleados de las empresas recurren a sus ahorros para poder sobrevivir ya en la desocupación, pues. Entonces, esos son dos momentos importantes. Esos dos momentos fueron cubiertos de dos maneras. La una, las instituciones bancarias repartieron recursos del exterior a través de líneas de crédito. Durante este año han llegado estas líneas de crédito a 2.300 millones de dólares. Claro que progresivamente, ¿no? No es que todo Claro, vino de un solo. Además, hay que recordar que al inicio de la pandemia, las condiciones económicas del país todavía estaban un poco difíciles. Y en ese sentido, digamos, el volumen de financiamiento también no estaba tan disponible. Y el segundo momento en que hubo este bajón de los depósitos, en cambio, se buscó una medida que es una medida integral que ayuda a mantener también la estabilidad de los depósitos y de los ahorros de las personas, que es liberando 3 puntos de recursos del fondo de liquidez al que aportan los bancos. Hay un fondo privado, que es el fondo de liquidez, que hace las veces de lo que se conoce como prestamista de última instancia, que es lo que en una economía que no fuera dolarizada, que tuviera moneda propia, haría las veces un banco central. Pero en nuestro caso, por suerte, tenemos al fondo de liquidez que fue creado con la ley de creación de la red de seguridad financiera y sirvió para los propósitos para los cuales fue creado. Entonces, esos dos momentos de presión de la liquidez fueron cubiertos de esa manera. Ahora, ¿qué interesa de aquí para adelante? Porque eso creo que es parte. Sí, yo quería consultarle, economista, eh, creo que una forma de medir cómo se viene recuperando la economía sería la de conocer qué tanta demanda de recursos hacia, digamos, de parte del sistema financiero se han ido recuperando. O sea, las transacciones en los bancos, las solicitudes de crédito, el dinero que está circulando ahora, ¿qué, qué tanto ha quedado disminuido después de, bueno, seguimos en la pandemia, conforme poco a poco la actividad se ha ido regularizando ya en todo el país? Mire, su pregunta es bien interesante porque aquí han pasado dos situaciones.
La primera situación tiene que ver con que somos el segundo país en América Latina, después de Colombia, que tiene un volumen tan importante de diferimiento. Es decir, nosotros estamos, digamos, en términos porcentuales, estamos en 35% del volumen de créditos diferidos y Colombia está con el 45%. Hacia abajo están todos los demás países, también economías importantes como la de México, ¿no? Ahora, ¿esto qué significa para nosotros en términos de dinero? El Ecuador en inicio de la pandemia hizo un diferimiento de alrededor de 9.000 millones de dólares. Y el pico de la pandemia, que es donde realmente estuvo absolutamente vigente el confinamiento y no hubo forma de reactivar en ese momento el aparato productivo y ya se había roto más bien la cadena de pagos, que es lo que todos queríamos evitar, pero se dio, pues no hubo cómo evitarlo. Así En es. ese momento, en cambio, es justo el pico de los diferimientos y llegamos a 10.800 millones de dólares. Esos 10.800 millones de dólares representan el 35-36% del total del volumen de la cartera de crédito que tiene el sistema bancario. Ahora, posterior a junio, debemos nosotros recordar que ya empieza la semaforización amarilla en algunos cantones en donde primero había iniciado la pandemia. Hablemos de Guayaquil en específico, porque Guayaquil es un centro de comercio importante. Y entonces cuando Guayaquil regresa a las actividades con las limitaciones que había desde luego, pero ahí ya empieza a reducirse este volumen de los saldos de las operaciones diferidas. Y entonces nosotros, a partir de entonces, venimos registrando sistemáticamente, mes con mes, una reducción al principio más pequeña, pero hoy estamos en 9.897 millones de dólares. Eh, y esto ya representa algo como 30% de la cartera. Esto en número de operaciones, que también es importante verlo, en número de operaciones, ¿qué significa? Significa que en ese momento al que yo me refiero, que era como una especie de pico de las operaciones diferidas, en ese momento el número total de operaciones fue de 1.977.000 operaciones. Y hoy, asimismo, con lo Entre que ha ido personas bajando naturales y entre, sí, personas emprendedores, empresas. jurídicas, todo sujeto de crédito, ¿no? Y estamos hablando de que hoy, con esta reducción que ha habido de los saldos, también se han reducido el número de operaciones y estamos actualmente en 1.468.000 personas naturales y jurídicas que están manteniendo diferidos sus préstamos. Yo le decía que esto es bien interesante, su pregunta, porque también es verdad que al mismo tiempo sí hay una ligera, no tan importante, pero sí hay una ligera demanda de crédito o de colocación de nuevas operaciones de crédito. Y en lo que corresponde a la banca privada, hay un total de 130.000 nuevas operaciones que se han colocado. Estoy hablando del periodo del diferimiento, ¿no? O sea, en Correcto, total, correcto. entre lo que fue marzo y lo que está, la última medición que tenemos ahorita, que es octubre, porque los balances de noviembre todavía no se cierran, no se presentan todavía. Y entonces ese es el total de número de nuevas operaciones, ¿no? Y esto representa alrededor de unos 520 millones de dólares y eso, de todas maneras, es importante. Ahora, el caso inverso le sucede a la banca pública y eso también es importante de ver. Es decir, mientras usted ve que los saldos diferidos en la cartera privada, de los bancos privados, va disminuyendo, en cambio en la banca pública van creciendo. Y eso tiene un sentido, que tiene que ver con que la banca pública recién ahora está teniendo recursos para poder hacer los refinanciamientos, porque recién a fines de septiembre les llegó a la banca pública, eh, al menos en lo que es la CFN, unos recursos de 180 millones de dólares más o menos, que los canalizó el Banco Mundial
para operaciones de refinanciamiento y también para garantía. Entonces, eso hace que suceda esto. Y lo que también influye es la cartera diferida que están teniendo los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, con el Banco del Estado, que ha ido creciendo. Entonces, ese es más o menos el panorama que tenemos en este momento respecto de los créditos. También yo comparto y coincido de que lo interesante ahora es que se restablezca la cadena de pagos, al menos de cierto tipo de industrias, en las que por lo menos hay alguna reactivación productiva, porque usted también conoce que hay industrias que absolutamente no tienen en este momento demanda, por la misma naturaleza del confinamiento, no por otra cosa, ¿no? Entonces, tal es el caso del turismo, que no está siendo demandado, y operaciones como esas. Y a su vez también hay unos enormes beneficios en términos de que parece que tenemos una suerte nosotros también, los ecuatorianos, que justo ahora daban los volúmenes de exportaciones de productos no tradicionales, la Subsecretaría de Comercio Exterior, y decía que nosotros hemos tenido un importante crecimiento registrado en este año de lo que son las exportaciones de productos de la minería, No que han petroleros. crecido, exacto, y que han crecido y a su vez también sí conocemos que hemos crecido en exportaciones de camarón y hemos crecido en exportaciones de banano. Entonces, eso de alguna manera sí nos ayuda porque nosotros somos de economía dolarizada y necesitamos esos recursos que vienen, por supuesto, de las operaciones de comercio exterior. Por supuesto, eso incluso permite mantener el empleo, que es algo absolutamente necesario. Economista, el ministro de Finanzas ha anunciado que va a obtener una línea de crédito del Banco Mundial, me parece, para ponerlo a disposición del sistema financiero para que éste a su vez pueda otorgar créditos a emprendedores, a, a quienes necesiten, eh, digamos, comprar maquinaria, comprar equipos para producir. Usted sabe, con tanta gente desempleada, fruto de la pandemia, pues la gente se da modos, se da forma para emprender en su propio negocio y necesitan financiamiento. ¿Cómo funcionaría cómo se tramitaría estos recursos que vendrían del Banco Mundial? Nosotros habíamos recomendado al Ministerio de Finanzas el 29 de marzo, cuando ya se preveía que podía haber esta ruptura de la cadena de pagos, que era necesario tener una medida de política pública que pudiera acompañar todos estos esfuerzos que se estaban haciendo desde el lado privado, sobre todo de la banca, ¿no? Porque la banca no tiene más recursos que no sean los del ahorro del público. Y entonces, esto que ha anunciado el ministro Pozo es absolutamente positivo y es la herramienta que se necesita para que, a su vez, toda esta cartera que ha sido diferida pueda ser reestructurada, pueda ser refinanciada o pueda ser renegociada. Y es importante también señalar que el objeto de este tipo de medidas de política pública es sin duda ese. Por una parte, el ayudar a restablecer la cadena de pagos y por otra parte, darle reactivación al aparato productivo. Porque entonces estos hogares, estas MIPIMES, estas pequeñas empresas y las empresas que se han visto afectadas por el COVID van a poder, a través del sistema bancario, reestructurar esos préstamos. ¿Y por qué es importante esta medida de política pública? Porque al estar alimentada con recursos de préstamos que son los que se tienen en este momento con los multilaterales, esos préstamos usted sabe que son a más largo plazo, son a tasas mucho más convenientes y el Estado puede diseñar algún tipo de producto para hacer esta renegociación. Entonces, solamente ahí usted va a poder reestructurar los créditos a 4 años, a 5 años, a 6 años, que es lo que se necesita, porque ya todos sabemos que ese es el plazo más o menos que nos va a tomar al mundo entero, no se diga a los ecuatorianos, al mundo entero poder restablecerse del impacto negativo que ha tenido la pandemia en materia económica, en materia productiva y por supuesto financiera. Estas Entonces, condiciones, a su vez, sí, sí, continúe, por favor. solo permíteme cerrar la idea. A su vez,
así como se puede extender el plazo del financiamiento, también se puede mejorar la tasa a la cual se hacen estos préstamos, digo a los clientes, y también se puede otorgar periodos de gracia. Y en esto es bien interesante y es bien importante porque justo como estamos diciendo, hay industrias que no están siendo demandadas, hay servicios que no están siendo demandados y que sí se necesita que ellos también se reactiven, pero no lo van a poder hacer ahorita. Y entonces sí necesitan ellos estos periodos de gracia a través de los cuales entren nuevamente en la cadena productiva en la medida en que también las medidas de bioseguridad lo permitan, ¿no? Y entonces así vamos a poder entre todos ayudarnos para salir de la pandemia. Está previsto Está, que este tipo de productos que son diseñados por la política pública vengan en una especie de, no sé si es de fondo, de fideicomiso, el ministro dice un bono, que no es un bono de deuda por si acaso, ¿no? Sino es un bono de canje, de refinanciamiento. Y eso es muy positivo porque si tiene garantía del Estado va a poder apalancarse. Y ah, eso también es positivo. correcto. Eh, y sobre todo, pues, que las condiciones en las que se otorgan los créditos que se darían a esta fuente de financiamiento, también se beneficiaría el consumidor final porque tendría una tasa de interés más baja, según entiendo lo que usted menciona. Economista, ¿qué está pasando con los prestamistas informales, los usureros, los que andan buscando víctimas para prestarles dinero a la gente que no tiene cómo conseguirlo y que tienen que pagar unos intereses pues, de usura? Usted había ha hecho una advertencia sobre este. Sí, nosotros estamos preocupados por el surgimiento de estafadores. Eh, y la figura de los estafadores, si bien tampoco es que la figura de los chulqueros sea una figura ni positiva ni mucho menos, pero en definitiva el chulquero es un sujeto visible, es un sujeto que lo conocen las personas que acuden a los chulqueros, ¿no es cierto? Pero en el caso de los estafadores es diferente, porque ellos se encubren detrás de una máscara, digamos, de una fachada, y detrás de esa fachada lo que hacen es robarle a la gente, timarle a la gente. Entonces, hemos visto nosotros que en estos meses, sobre todo desde junio, antes no, pero sobre todo desde junio, están ofertando créditos a las personas y les llaman por teléfono, les mandan mensajes de SMS, les mandan mensajes de WhatsApp, incluso les mandan correos electrónicos. Y ahora se han dado en crear unos portales, unos sitios web. En estos portales los diseñan de tal manera que parezcan instituciones autorizadas. Usan colores, logotipos, nombres que son muy parecidos a los que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, que son instituciones que sí están autorizadas, tanto de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria cuanto de la Superintendencia de Bancos. Y lo que hacen es ofrecer estos créditos y las personas entonces, como estamos en un momento difícil económico, entonces las personas caen en la trampa y en esa trampa ellos les exigen poner un depósito, hacer un depósito. Y cuando las personas hacen el depósito, ellos se roban el depósito. Le van a Claro, lo que ellos utilizan es esto como un señuelo, ¿no? Porque lo que dicen es usted ponga el depósito y yo a vuelta le hago el préstamo que usted necesita. Pero la gravedad no es solamente esa, y también la preocupación de la Superintendencia de Bancos, si bien se refiere a estos estafadores, eh, también hay que llamar la atención a los ciudadanos de que estos estafadores piden información que eventualmente es sensible, como por ejemplo cédulas, copias de cédulas, incluso piden datos personales, eh, digamos. y también piden la copia del pago de un servicio básico. Y no nos olvidemos que esos pagos tienen la dirección domiciliaria, entonces pudiera ser que ya no sea solamente una estafa, sino realmente otro tipo de delito el que cometan con las personas. Entonces nosotros por eso hemos llamado la atención, para que tengan cuidado, para que tengan mucha precaución y no se dejen robar, pero tampoco entreguen documentación sensible.
digamos, en la hoja de ruta de cómo nosotros procedemos, es bajo la denuncia de las personas, nosotros hacemos una primera investigación y con la información que nosotros logramos recabar, a su vez le comunicamos a la Fiscalía General del Estado y ellos inician una indagación. Bien, perfecto. Me parece que esa es la forma de hacerlo. Estimada Ruth, si tiene alguna cosa que le haya quedado, que quisiera compartir para la entrevista. Sí, siempre recomendar que en la medida en que la gente y las industrias y las empresas y las microempresas tienen y regresan a sus actividades regulares y a sus actividades productivas, siempre es saludable hacer el pago de las deudas. Es decir, no dejarse acumular, no caer en sobreendeudamiento, porque eso no le beneficia a nadie, ni les beneficia de manera particular, porque de todas maneras nosotros tarde o temprano tendremos que salir del confinamiento, tendremos que salir de la pandemia y creo que hay que salir en los mejores términos posibles. Y porque en la medida en que paguen sus deudas, también nosotros estamos beneficiando a los ahorros del público, porque usted acuérdese que la confianza es la que hace que las personas ahorren en las instituciones bancarias. Y esa confianza es la que debemos preservar para la estabilidad del sistema financiero. Correcto, es impensable un país que progresa sin un sistema financiero sólido. Bien, esta ha sido, estimados amigos, una interesante entrevista con la economista Ruth Arregui, se me olvidaba el nombre, Ruth Arregui, superintendenta de bancos. Estimada Ruth, le mando un fuerte saludo desde la ciudad de Guayaquil y espero que pronto podamos tenerla de nuevo. Siempre son interesantes las noticias que comparto. Estimados amigos, con Gracias. ustedes, hasta un próximo